esta sesión de hoy, 15 de noviembre. La idea, dando continuidad a la temática con la que abordábamos la sesión pasada, de funciones que llamamos funciones trascendentales o trascendentes. Entonces hablábamos de la importancia, por ejemplo, de las funciones, entonces, funciones exponenciales. Hicimos un análisis de cómo la reconocíamos en su comportamiento de funciones decrecientes o crecientes. Hablábamos también de la posibilidad de vincular entonces esa función exponencial con una serie de propiedades que lo que nos indican es la forma en la que el exponente, ese elemento, entonces ese número pequeño que colocamos allá elevado a la, nos dice el número de veces que se repite y que se multiplica entre sí mismo la base. Aparte de ello, pues veíamos la importancia de reconocer que existe una tabla de potencias y cómo manejamos unas tablas de multiplicación, entonces unas tablas de potencias que nos ayudan a hallar fácilmente o rápidamente mejor los valores que tenemos que manejar en una serie de operaciones como pues inversas. A veces nos dicen como que aplique propiedades de la potenciación de tal forma que podamos simplificar expresiones. Ayer veíamos entonces las propiedades de la potenciación, miramos después de ese comportamiento que tiene como función la importancia de sus propiedades para simplificar expresiones. Cada una de sus propiedades nos permitía hacer eso, reducir al máximo entonces una serie de operaciones. Esas que estaban acá, pues es la expresión, y mirábamos, bueno, la forma en la que hacemos cada vez más fácil la forma en la que recogemos entonces las operaciones o los resultados. ¿Qué más vimos en la sesión pasada? Entonces vimos la diferencia, eso fue una gran apreciación, entre reconocer que esas propiedades de la potenciación, radicación y logaritmación solo se aplican para la multiplicación y la división. No se pueden utilizar cuando tenemos suma o resta de operaciones o de expresiones, no se pueden aplicar. Ahí ya aplicaríamos otras técnicas de álgebra. Si se puede, si es un binomio, por ejemplo, entonces un binomio al cuadrado, un binomio al cubo, pero ya no se puede hacer esa distribución. Para todo lo que estamos viendo en propiedades, dice para el producto, para el cociente, por lo tanto, hay una negación de poderlas aplicar cuando se están sumando o restando términos. También hablábamos de la función logaritmo como un comportamiento también muy vinculado a la potenciación, que para resolver logaritmos, entonces entendemos que es una operación vinculada a la potencia. Planteamos el ejemplo 3 al cuadrado igual a 9. Entonces entendíamos que es 2 veces, que multiplicó por sí mismo el 3, o sea, es 3 por 3, es el 9, no es 3 por 2, sino es 2 veces el 3, pero que ese tipo de expresión para reconocer, o sea, esa potencia, ese producto, también lo puedo plantear diferente cuando lo que aquí requiere la potenciación es el resultado de multiplicar varias veces. Mientras que en la logaritmación estoy hallando el exponente. ¿Quién será ese exponente que me indique cuántas veces debo multiplicar por sí mismo? Por sí mismo, están llegando, la base, para que obviamente se cumpla que sea igual a 9. Se lee el logaritmo en base 3 de 9 es o igual. Entonces voy a buscar ese exponente, de tal manera que esta base pequeñita, 3 elevado a ese exponente que estoy hallando, me dé ese 9 que está acá. Entonces 3 a la 2 es 9. Luego se lee el logaritmo en base 3 de 9 es 2. O logaritmo en base 10 de 1000 es 3. Logaritmo en base 2 de 16 es 4. Y aquí viene la justificación. Ese punto y coma en matemáticas es el por qué. Logaritmo en base a 2 de 7 es 4 porque 2 a la 4 es 16. Entonces reconocíamos una relación muy importante entre la logaritmación, obviamente, y la potenciación. También entendíamos, hablábamos de logaritmo, aquí un momentico, de ese logaritmo, aquí están ingresando, muchas gracias. Entonces, ese logaritmo natural, un logaritmo muy usado, se implementa mucho en las aplicaciones cotidianas porque al hacer su base un número irracional, pues tiene una lectura especial. Entonces, esta LN en calculadora no es una IN, es una LN de logaritmo natural. Cuando veamos eso, vamos a entender que la base de ese logaritmo es E, pero que no es una variable, E es un número irracional. Entonces, esa aproximación 2,718 puntos suspensivos porque es un número irracional. Analizamos entonces el comportamiento de las funciones logarítmicas, hablamos de las asíntotas verticales, se acercan las funciones, pero pues nunca tocan ese valor, aproximación también, y que los logaritmos pasaban siempre en X por el valor de 1, que ese es un comportamiento pues muy, muy importante.
Después vimos las propiedades, entonces acá un momentico. Las propiedades, y ya con las propiedades, pues fue mucho más sencillo también entender que hay una relación para resolver ese tipo pues, de expresiones. Por ejemplo, que el logaritmo de un producto, recuerden que lo que mencionamos ahorita, que entonces solo se aplica para productos, en este caso, y cocientes. El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos de los factores. Y lo que estamos hablando aquí, ese 5 o ese 6, fue precisamente la intención de reconocer quién es el exponente que satisface que el logaritmo en base de 2. ¿Cuántas veces debo multiplicar el 2 para que me dé 32? ¿Cuántas veces debo multiplicar por sí mismo el 2 para que me dé 64? Y este es el resultado, es un número, porque me indica, obviamente, el exponente. Eh, Así como lo hacemos, entonces, en este caso, pues podríamos aplicar estas propiedades de los logaritmos, digamos, para ya no verlo tal vez como un producto, tal que sea un cociente. Entonces, si lo tenemos como un cociente, aquí lo voy a colocar de otro color para que identifiquemos la operación. Entonces, según esto, ya cuando tengo un logaritmo de un cociente, es la resta de los logaritmos. Entonces, aquí ya cambiaría, tendríamos que hablar de logaritmo en base 2 de 32 menos logaritmo en base 2 de 64. Cambiaría aquí la operación, ya es una resta, y acá nos daría, por ejemplo, menos 1. Entonces, uno diría, bueno, en ocasiones, entonces, esos logaritmos, entonces, tienen una relación que están aquí de esta manera, donde entiendo la relación que existe entre ellos, pues me permite encontrar, obviamente, pues una relación con la potencia. ¿Qué más vimos? Bueno, creo que llegamos hasta ahí, en ese momento. Vimos también la posibilidad, entonces, así como ustedes lo ven aquí, de propiedades de practicar. La, la, la idea de este razonamiento matemático y lógico es cuando tenemos una serie de elementos aquí que están representados por una generalización como por letras, es cómo hago para comprender la relación que me está dando esa expresión matemática. A veces se piensa que es como una fórmula, es una propiedad, pero se cumplen ciertos elementos en los cuales tengo que observar qué pasó con ese exponente y por qué está por fuera. Ah, que el exponente en el logaritmo de una potencia baja y multiplica el logaritmo. Lo que queremos es que en esa parte del razonamiento matemático, a partir de las propiedades, se pueda generalizar y entender qué debo hacer en una expresión específica. Y eso es lo que vamos a practicar en ese taller que les decíamos, con el cual pues cerramos la temática el día de hoy. Por así como hablábamos entonces de funciones exponenciales, logarítmicas, pues también están las funciones, entonces las radicales. Y esa función radical tiene un comportamiento, lo decía, lo mencionábamos ayer rápidamente, en el cual pues la función crece, pero tiene una condición especial. Y esa condición, por ejemplo, esta que es la radical de la raíz de 2, esta es la famosa raíz de 2, pues solo trabaja para valores reales positivos. Entonces, en ese comportamiento, el dominio va a ser desde 0 hasta más infinito, el rango desde 0 hasta más infinito, aunque crece súper lento, es paulatino, es lento. Eh, la idea, por ejemplo, de esta expresión de la función entonces radical es entender que necesito, en ese caso, por ejemplo, esta que está aquí es raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada, la famosa raíz cuadrada de x. Pero también podemos analizar qué pasa en el comportamiento cuando la función, cuando la función de alguna manera entonces tiene una restricción, un momentico, una restricción en el dominio. Entonces, es de una restricción. No puedo, y la calculadora que nosotros tenemos que maneja números reales, nuestra calculadora no permite, o sea, no tiene noción de la raíz cuadrada de números negativos. Entonces, si colocamos entonces esa relación, por ejemplo, del menos 1, entonces diríamos, bueno, la raíz cuadrada de menos 1 dice entrada no válida, porque las calculadoras estaban con números reales. Lo que hacer es interpretar que esas raíces solamente pueden tomar valores positivos. Lo que sí puedo jugar con los signos para modificar, obviamente, esa relación de los valores que estoy estableciendo, eso sí. Pero para este, por ejemplo, raíz de x, entonces sería raíz, lo que estamos haciendo es reemplazar esos valores, reemplazar ese raíz de x, por ejemplo, acá, y entonces en vez de la x coloco el raíz de, entonces, aquí, de 1 sobre 25, acá también entonces iría adentro, lo que me permite entonces entender es que prácticamente cuando, si yo puedo aplicar las propiedades de la radicación, ya lo vamos a ver, tengo la raíz de un cociente. Y en las propiedades, así como veíamos en la potenciación,
pues resulta que la radicación, entonces es una forma también de distribuir el exponente, aunque ya es un radical, pues muy interesante, la propiedad que nos permite convertir o vincular la radicación con la potenciación es esta propiedad, es súper interesante, porque puedo transformar cualquier expresión que tenga, entonces radical, de alguna manera, la puedo expresar, es como una potencia. Entonces, esta es la propiedad que nos permite movernos y hacer diríamos, muchos malabares entre potenciación y radicación. Cuando uno ve expresiones con radicales, tiende a eso al estudiante como a asustarlo. Lo que le decimos es, no se preocupe, convierta siempre una expresión. Entonces, por ejemplo, una expresión que sea radical en una potencia, así como hacíamos los logaritmos en la sesión pasada. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí un 3, digamos que acá tengo, no sé, un 4 elevado a la 6, algo así. Entonces, ¿qué es lo que me permite esta propiedad? Me dice que, voy a colocar más grandecita para que la podamos ver, esta expresión que es un radical, entonces me dice que puedo convertirla por la propiedad que está aquí encerradita, en una potencia. Entonces, ok, entonces aquí es ese 4, voy a colocarlo así, ese 4, entonces raíz cúbica de 4 a la 6. Lo que hacemos, tal cual como lo planteamos ayer, es pues convertir eso, es identificar bajo esta generalización quién se queda dónde. Dice, ok, entonces esto que era una potencia, ¿listo? Entonces dice que esto lo convierto como en digo la misma subradical, sub es porque está debajo del radical, este exponente ya no va a ser solamente el 6, sino que ahora se va a convertir en una expresión en la cual, entonces el exponente, entonces ese que está, la m, si ustedes ven aquí, se va a quedar el numerador, aquí va el 6, y este índice del radical, que es el 3, va ubicadito acá en el denominador del exponente, aquí iría. Coloquémosle aquí otros colores. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Identificando los elementos, en ese caso, que me permiten convertir una expresión radical en una potencia. Entonces uno dice, ok, ¿y solamente tengo que hacer eso? Sí. Profe, Entonces, buenos días. buenos días, Profe, una preguntita. cuéntame, Jane. Profe, en ese caso que tenemos 4 con exponente 6, ¿no podíamos nosotros hallar ese 4 con ese exponente? No, O porque sea, recuerden que directamente. lo que hablábamos ayer era que aplicamos propiedades para simplificar. Pues porque aquí nos enredaríamos. Tocaría irnos, entonces, Jane, a la tabla de potencias, digamos aquí, al 4 a la 6, que es 4096. Y ese 4096 tendría entonces buscarle la raíz cúbica, si la tiene. Entonces, la idea es que con las propiedades me evite hacer operaciones de manera innecesaria para que las simplificaciones sean mucho más rápidas y solamente tenga que hacer una operación ya al final. Entonces, no es resolverla de una vez, cuando le dicen a una aplique propiedades, es para que se simplifique la expresión y ya al final, cuando ya no puedes aplicar más propiedades, ahí sí tú puedes solucionar las potencias. Entonces, aquí las propiedades de la radicación, potenciación y logaritmación es para simplificar expresiones. ¿Okay? Entonces, como que si no dicen aplique propiedades, es para que simplifiquemos y ya después resolvemos. Entonces acá, mira que no he resuelto absolutamente nada, solamente pasé con la propiedad de un radical, lo expresé como una potencia. ¿Qué fue lo que dejé? Dejé la misma base del subradical, aquí está la base de la potencia. Este 6 que acompaña al exponente debajo de la expresión subradical, debajo, sigue siendo el numerador de ese exponente, pero ese exponente ahora es un racional en este caso, y ese señor, entonces 3, por ejemplo, que es el índice del radical, ahora va a ser el denominador de ese exponente. Todo para resumir que entonces nos queda una potencia. Y si se puede simplificar, lo simplificamos. ¿Cuánto es 6 dividido entre 3? Y nos da 2. Entonces, o sea que aquí, mira que sin haber hecho ninguna operación o multiplicación necesaria, ya sé que esto me da 16 y no tuve que coger este 4096 y buscar la raíz cúbica. Entonces, a veces esa simplificación me evita hacer operaciones de manera innecesaria. Miren que aquí están llegando. Entonces, esa es la intención de las propiedades de erradicación, potenciación, logaritmación. Esta, bueno, aquí no está muy bien escrita, no nos gusta cómo está acá. ¿Por qué? Porque pues aquí parece, voy a ampliarlo un poquitico más, parece como si fuera MXN y esta X es como un por, y pues en álgebra no se maneja, ya en no, la X no se pone.
me gustaría más bien modificarla y yo creo que la vamos a hacer, porque si no aquí uno tiende a confundirse pues demasiado. ¿Por qué? Porque esa X uno piensa que es otra variable y en realidad no es otra variable. Voy a taparla por aquí. Pro- Y más bien, Profe, tiene una preguntita, qué pena interrumpirla. sí, sí, Eh, Anteriormente decías que cuando hay digamos, cuando hay un número negativo dentro de una raíz, sí. no aplica, o sea, no bota La, error de una vez, o para sea, la no, raíz cuadrada, solo para la raíz solamente cuadrada. para la raíz cuadrada. Son las raíces cuadradas, raíces de valores que son pares, perdón, pares. Porque a veces sucede que yo sí puedo hacer esto con valores negativos, en este caso, con valores impares. Entonces, muy buena pregunta. Yo creo que eso es lo que necesitamos, entonces, como aclarar un poquitico. Cuando yo tengo, por ejemplo, voy a colocar aquí GeoGebra. En GeoGebra, esta función que ustedes ven en pantalla, ¿la están viendo? Sí, ¿Están viendo la pantalla en Sí, GeoGebra? profe. Listo. sí, señora. Esta que está aquí es raíz cuadrada de x, la famosa, la más famosa porque es la más simple, raíz cuadrada de x, que se lee raíz de x. Uno no el índice, como es la más acostumbrada a usar, pues no se dice raíz cuadrada en la cotidianidad, pero uno entiende que hay un 2 escondido ahí, el índice es un 2. Si yo modifico la función, y entonces en vez de eso, voy a colocar acá, digamos, voy a colocarle un menos, miren lo que voy a hacer. Voy a colocar la función raíz, pero voy a ponerle un menos y ahora pongo la X dentro de un paréntesis. O sea, estoy afectando como tal el X. Ahora miren la gráfica para dónde cogió. Cogió hacia el otro lado. Viceversa. Entonces, ¿pero por qué? Porque el menos que está en la función que estoy colocando yo, ese menos va a multiplicarse por todos los valores de tal forma que la raíz sea de un número positivo. Si yo colocara, por ejemplo, aquí un 2, entonces raíz de menos 2, un 2 positivo, pues raíz de menos 2 no existe en los reales. Para eso se hizo obviamente la innovación, el descubrimiento del conjunto de los números imaginarios y después de los complejos. Pero en los reales, que es donde hacemos cálculos matemáticos de la cotidianidad, no existen las raíces cuadradas de números negativos. Si yo ahora modifico, miren lo que pasa, cada vez que yo modifico algo en las funciones, voy a ponerle un menos, pero fuera de la función, entonces menos raíz de x. Y miren cómo va a cambiar la función. Ahora es la azulita. Miren por dónde coge la función, la azulita. Como le puse el menos por fuera de la función, entonces ella lo que hizo fue coger como si fuera la raíz cuadrada normal, pero todos esos resultados que nos den los multiplica por el menos de afuera. Entonces lo que hace es que coloca la imagen, obviamente, en el valor negativo del conjunto de llegada de y. Entonces, ese menos, entonces no quiere decir que, oiga, yo no puedo tener un menos así. Dice sí, pero ojo, ese menos solamente te permite en raíces cuadradas, números pares, entender que es un comportamiento pues diferencial. Y ustedes lo están diciendo. Bueno, profe, pero y entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar aquí un momentico. ¿Qué pasa? Y comparémoslo entonces con otra función, donde, pues bueno, vamos a mirarlo aquí. ¿Y cómo lo escribimos? ¿Dónde está? Bueno, aquí está la relación. Esa es raíz cuadrada, únicamente raíz cuadrada. Voy a colocarlo aquí. Entonces, pero espera, me olvidó poner la X. X, entonces es una línea elevado. Y aquí yo voy a colocar, entonces, por ejemplo, a la un tercio. ¿Qué es un tercio? Un tercio, X a la un tercio. Entonces me voy a volver acá. ¿Qué significa X a la un tercio? Voy a colocarlo aquí. X, la función es X elevado, pues, aquí. Entonces, lo que me están diciendo es que esto, la profe lo expresó, esa función allá, o sea, lo más grande. Entonces, dices que yo no entiendo qué significa entonces ese x a la un tercio. Pues venimos aquí a la propiedad, mire, para que yo entienda. Dice, la x va acá, el 1 va aquí y el 3 va acá. X a la un tercio se lee como raíz cúbica de x. Dice, o sea, que esta función que yo tengo aquí, que coloqué aquí como x a la un tercio, en realidad es esta que está aquí naranjita. Voy a borrar aquí un momentito esta, voy a borrar esta. Esta que usted naranja es la función raíz cúbica de x. Entonces miren que el comportamiento ya es diferente. Este sí puede tomar valores positivos o negativos. Dice, miren, entonces en el dominio, por ejemplo acá, tú dices, no sé, entonces menos 9.
Entonces, aquí lo reemplazas. Entonces, menos 9 elevado a la 1/3. Ah, o sea que yo sí puedo sacar estas relaciones. Entonces, en las raíces cúbicas, los números impares con ese índice o exponente impar, sí se puede tomar cualquier valor. Pero cuando son pares, como la raíz cuadrada de x, que es como x a la 1/2, no se puede. Entonces, aquí es donde uno empieza a analizar, o sea, que depende cómo esté obviamente establecido la expresión. Entonces, ahí es donde uno empieza a jugar con esas propiedades de la radicación. ¿Qué más Profe, mencionamos? Sí, dale. profe, me gustaría de pronto ahí en GeoAlgebra que hiciera el ejemplo de pronto de que esa raíz fuera negativa, a ver cómo quedaría la gráfica. ¿Es cuál? ¿Esta cúbica o la raíz Sí, cuadrada? no, la cúbica. ¿Quieres ver el comportamiento que pasa? Sí. ¿Y dónde quieres modificar? ¿Dentro del argumento, dentro de la X o fuera de la X? No, dentro de la X. Listo, entonces, muy bien. Entonces aquí quedaríamos menos X, ¿cierto? Ñaña, menos X. Y aquí vendría, entonces aquí el comportamiento y mando el exponente, perdón. Espérate que lo tengo por fuera, ahí. El exponente por fuera y ahora sí el 1/3, ¿sí? ¿Misma raíz cúbica? ¿Esa misma? Sí, Sí. profe, sí, señora. Listo. Entonces, y mira cómo se ve bonita, pero entonces, obviamente, parece que es como la alianza, pero es la inversa. Entonces, puedo borrar un momentico esta que está, la amarillita. Voy a borrarla. Entonces, cuando modifique de manera interna, se llama el argumento, tenemos una función trascendente, entonces en esa variable, pues pongo el menos, lo que hace es invertirme la expresión. Pero mira que también me toma los valores positivos y negativos, porque en este caso el índice es un número impar. Entonces uno dice, ok, y pues miremos ya entrando en gastos, decimos nosotros, que estaba aquí, pues, ¿y qué pasa, por ejemplo, si ahora modifiquémosla por fuera? Entonces dejémosle el negativo, pues tenemos aquí, ay, espera, esta cosa es negativo, entonces menos, y entonces ahora sí, el x, y lo colocamos aquí, el elevado. Entonces miren que, por ejemplo, aquí GeoGebra, puede ser que yo no lo vea, digo, no veo el para tener radicales con diferente índice, pero pues yo no me voy a varar. Dice, no, vamos a ver, no la tengo, busqué por ahí, dice, mira, acá estaba, aquí está el de raíz. Pero si yo no lo tengo, digamos, en una calculadora, usted no lo ve, dice, pues no importa, expréselo como una potencia. Solamente que en esa potencia usted está cambiando y entiende que el exponente es un número racional. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, bueno, mira, aquí me la tomó, espere que aquí sí me la tomo. Profe, o sea, casi ahí en la potencia, como colocó usted en el segundo ejemplo y en el primero, Sí, sabemos que ahí está arrojando que es raíz, ¿cierto? ahí Sin está. necesidad de colocar el símbolo, o sea, el símbolo de raíz. El radical, si es que no lo colocamos, mira que tú lo lees como x a la 1/3, Sí, sí, sí. pero por las propiedades interpretas que es raíz cúbica de x. Este es el truco más fácil para siempre, convertir una raíz que nos toma, a veces cuando uno las ve, dicen, no, eso me está asustando. No, tranquilo, transfórmala en una potencia y ahí ya uno lo puede interpretar. Entonces, tú estás interpretando que x a la 1/3 es raíz cúbica de x. Entonces, ok, entonces la escribo así. Entonces uno dice, oye, qué chévere. Puedo interpretar muchas cosas sin necesidad a veces de tener que escribirlas de la forma en la que posiblemente pues, nos pueda como asustar. Entonces, mira que aquí, entonces digamos que yo no haya visto y no vi esa función. Entonces yo la voy a convertir. Digo, no, pues no está. Voy a colocarla. En ese caso, por ejemplo, está aquí, en la parte inferior. Digamos que ahí ya la activo. Aquí me deja modificar entonces, por ejemplo, el índice. Aquí me deja entonces colocar en esta relación, entonces, cuál es el subradical. Entonces, está acá, es subradical. Y, digamos, coloquémosle aquí otra cosita. Modifiquémosle también el exponente, entonces que sea como algo así. Mire que la modifiqué completamente. Puse la expresión raíz cúbica de x a la 5. Y esa raíz cúbica de x a la 5 la interpreto como x elevado a la 5/3. Ok, y esta es la función. Entonces, miren que cuando ya tengo raíces, pero el índice es impar, ahí ya hay comportamientos que me aceptan cualquier tipo de valor. Los inconvenientes están cuando son números, índices pares, ahí ya no puedo, obviamente, jugármelas con todos los valores. Entonces, entonces mire que esto es muy interesante cuando yo identifico que puedo aplicarlo a partir de esta propiedad. ¿Bien?
Hasta ahí, ¿cómo les pareció eso? Entonces, este es el truco. El truco es convertir una Profe, expresión radical. Dale. pero ahí cuando es, digamos, cuadrada, Sí, también se puede hacer lo mismo, el exponente radical igual. sí, 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 sí. Entonces tú puedes, No tiene nada que ver, ¿cierto? digamos, exacto, no tiene nada. Entonces, por ejemplo, tú dices, yo puedo sacar raíz cuartas, raíz octavas, las raíces que tú quieras. Por ejemplo, raíz, no sé, raíz octava de 3 elevado, digamos aquí, bueno, a la 6, así como está. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces lo convierto, eso son 3 elevado a la 6, aquí 6 octavos, ahí a las 6 octavos. En ese caso, modificaría, que es mujer, sí, octavos acá. Y lo que hago es hacer la simplificación. Entonces, aquí mitad sería 3 cuartos, ¿cierto que sí? Y ahí entendería que Sí, lo que señora. estoy haciendo es simplificaciones. Por eso, a veces uno no tiene que, no, es que voy a buscar rápido cómo resuelvo eso. Y dice, no, pues no resuelva, simplifícalo y después miramos cómo lo podemos leer. Listo. Cuando tú lo tienes así, 3 elevado a la 3 cuartos, dice, bueno, a veces uno dice, pero ¿qué hago? Y a veces es más fácil pues interpretarlo así. Alguien dice, no, pues es el 3 cuartos, digamos que 0,75, 3 elevado a la 0,75, y ahí sí yo puedo hacer el cálculo matemático. Eso también lo puedo hacer. Entonces dice, o sea que con calculadora, ¿cómo haríamos esto? Entonces usted lo puede elaborar. Esta cosita nos daría, digamos que el 0,75, que es el cociente, la división de 3 entre 4. Y ya, dice, entonces ya podríamos, digamos, con calculadora, dice, pues hagámosle, muestre a ver, ¿cuánto sería 3? Aquí el elevado a la 0,75, nos da 2,279, listo. Y entonces ahí ya pude haber hecho eso, sin me varo, digamos, no lo puedo ubicar con una tecla en la calculadora. Pero entonces, estas raíces, sean de pares o pares para valores, o impares, en este caso también para valores, cuando la veo como una función, ahí debo interpretar que depende del índice, hay comportamientos diferenciados. Entonces, ahí sí es depende del índice. Eh, entonces, miremos ya por último, digamos aquí, ¿dónde es que estaba aquí? La raíz, una raíz, por ejemplo, cuarta, digamos, de un X. Miren, y yo borremos el de arriba para que podamos analizar esto. Miren el raíz cuarta de X. Vuelve y juega. Es un índice par y nos juega solamente con valores positivos. Es entonces como la dualidad entre raíces de índice par y raíces de índice impar. Entonces, las pares me juegan solamente con ciertos, el dominio es muy restringido, únicamente valores positivos. Bien, hasta ahí, ¿cómo lo vemos? Sí, profe. O sea que como tal nos indicaría raíces pares serían solamente positivos, raíces impares serían negativos y positivos. Exacto, muy bien, todo el dominio lo real, perfecto. ¿Por qué mirar esa parte de las funciones pues, radicales? Pues porque es una prima hermana a la radicación de la potenciación. Te dicen, raíz cuadrada de 9, ¿quién es? Dice, no, ya sé, es 3. ¿Por qué? Porque 3 a la 2 es 9. En el logaritmo buscabas el exponente, en el radical buscas la base, buscas es la base. Entonces uno dice, qué chévere es que uno pueda entonces devolverse. Por ejemplo, aquí, raíz quinta de 32. Entonces uno dice, bueno, ¿y quién será? Dice, no, pues ¿quién será ahí? Dice, necesito ir rápido a mis potencias para buscar en mis tablas de potencias. Entonces aquí digamos que no lo sé. ¿Qué número va en esta base de tal forma que al multiplicarse por sí mismo 5 veces me dé el 32? Eso es lo que estoy usando en la radicación, la base. Hállame la raíz de. Esa raíz de es hállame la base. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 5 veces me da 32? Entonces, cuando ya me remito a mis tablas de potencias o a mi agilidad matemática y numérica, digo, acá me sirve el 2. Por lo tanto, entonces la respuesta aquí es 2. La raíz quinta de 32 es 2. ¿Por qué? Dice, porque 2 a la 5 es 32. Entonces, la radicación y la logaritmación se remiten a la potenciación. Necesito entenderlo como una potencia, que eso es como la base. Entonces, sacar raíces, logaritmos está vinculado con las potencias. Pues además son primas hermanas. Para poder sacar radicales necesito saber potencias. Para poder sacar logaritmos, saber potencias. Entonces es multiplicación. Y finalmente, ¿por qué queríamos nosotros mencionar esto? Que es lo que queremos con lo que nos vamos a vincular en la última sesión, que es de límites, porque hablando de radicales,
pues hay unas funciones cuadráticas que se llaman así cuadráticas, cuadráticas. Y entonces tienen una forma muy bonita, así como las funciones exponenciales, radicales. Las cuadráticas, ahora sí, si las vemos, tienen forma polinómicas. Y el índice, el exponente mayor, perdón, es 2, el exponente mayor es 2, el grado de ese polinomio es 2. ¿Qué es lo interesante de esto? Así como les hablamos ahorita de ese razonamiento matemático que nos invita a mirar una expresión y a partir de la expresión tener información. Entonces, en este caso, lo que vemos en pantalla son las herramientas básicas para interpretar o para graficar una función cuadrática. Más que para graficar es analizarla, porque pues aquí la puedo colocar yo en GeoGebra y ya eso me la hace súper en segundos. Me demoro más es digitando. Pero, ¿qué es lo que hace una función cuadrática? Analizar que primero la forma tiene forma de, se llama parábola. La parábola es una de las cónicas, entonces una se llama geometría analítica, cuando a partir de un cono puedo obtener algunas figuras. Las más famosas son la circunferencia, la parábola que estamos viendo, la elipse y la hipérbola. Pero cuando hablamos de su aplicación, por ejemplo, de que están hablando, está muy de moda lo de los asteroides, el comportamiento de la trayectoria de los asteroides es en parábola. Ustedes ven, por ejemplo, las plataformas para montar tabla, las en forma de parábola, las parabólicas para recibir señales. Entonces, es una forma muy interesante que se aplica en la cotidianidad a partir de una relación que es muy importante, que es un punto, aquí no está marcado, pero es un punto central. Ese punto central se llama foco y el foco me identifica a mí que los puntos están definidos, obviamente, en una relación respecto a ese punto. Aquí también nos falta un elemento importante que se llama la directriz. La directriz está ubicada, es una recta, entonces, que de alguna forma está ubicada a la misma distancia del foco a este punto que es o el más bajo o es el más alto y se llama vértice. Entonces, este que está aquí se llama el vértice y el vértice se conoce como un punto en el cual se referencia entonces una figura geométrica, en ese caso la parábola. Bueno, aquí no lo nos colocó, pero coloquemos aquí. Entonces es una parábola. Entonces, ¿cómo se llama la forma de la cuadrática? La forma se llama parábola, una parábola cuadrática. Y en esta relación, entonces aquí decimos que los elementos vértice, el punto más bajo o el más alto, en ese caso, no se puede, entonces cuando hablamos en ese momento de funciones, no puedo hablar de las parábolas a la izquierda o a la derecha porque no serían funciones. En ese caso, únicamente hablando de funciones, las parábolas van a estar abiertas hacia arriba, como se está viendo, o hacia abajo. ¿Listo? Porque si cojo una parábola abierta, en este caso el costado derecho, pues ya no es función. Entonces, por eso es que se aísla un poquitico este tema de lo que llamamos cónicas, porque las cónicas sí pueden ir en cualquier dirección, pero aquí en este momento como funciones no. Entonces, los elementos principales, un vértice, un foco, el timbro, por ahí, el timbro ahorita. Por ahí. Y, sí, por ahí, y entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Identificar un tipo de expresiones. Entonces, ¿qué nos quiere hallar o identificar entonces en una parábola, en una función cuadrática? Algo que se llama raíces. Y las raíces son los puntos en los cuales en este caso la expresión, la función corta al eje X. Entonces, como es una cuadrática, la idea es que casi siempre salen dos raíces y son simétricas respecto a al vértice, que se trazará una línea, en este caso por toda la mitad, hay simetría hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Entonces, estos se llaman raíces. Entonces, las raíces son los cortes, en este caso, y se llama así, corte con el eje X. Entonces, ¿dónde lo corta? Dice, ok, y son las raíces. Ustedes ven aquí una expresión Profe, muy bonita. Sí, cuéntame. o sea que el punto del vértice siempre va a ir sobre el eje, digamos, Y. No, también se puede desplazar porque, por ejemplo, Y es este. Sí. Y es el que está aquí con negrito. Y aquí está desplazada la parábola. O sea, no necesariamente tiene que estar ubicada en el eje, no. Aquí está trasladada la parábola. No, sí, yo no digo sobre, o sea, sobre el eje, o sea, sobre el mismo eje, sino sobre la misma orientación Y. Ah, sí, en ese momento, porque estamos hablando de funciones, sí, tienes toda la razón. Quiere decir que en este momento solo puedo hablar de parábolas abiertas o hacia abajo o hacia arriba.
Acá no puedo hablar de las parábolas porque no serían funciones. No puedo hablar de una parábola a la derecha o a la izquierda. No, porque no serían funciones. Entonces, solamente puedo hablar de parábolas abiertas hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, en este Sí, tema. porque no se podría hacer la prueba horizontal, ¿cierto? Exacto, porque cortarían varios puntos, esto ya no sería función. Pero eso es otro tema que se aborda después, para que no se confunda uno aquí, como cónicas, se llaman las cónicas. Pero pues acá no lo puedo mencionar porque estamos hablando de funciones, entonces ya no sería una función. Entonces solamente parábolas abiertas o hacia arriba o hacia abajo. Esa es la condición para que seamos funciones aquí. Y esta expresión que ustedes ven se llama la fórmula cuadrática, no se la han escuchado, la fórmula cuadrática del estudiante. Esta se llama así porque es una expresión que le dice a uno que usted no tenga que factorizar, que es el factor común de la, o factor, perdón, factor de la forma x al cuadrado más bx más c, o factor de la forma ax al cuadrado más bx más c, para que no factorice. Esta expresión que usted ve aquí es la que le resuelve a uno absolutamente todo. Entonces, vamos a mirar, digamos que un ejemplo. Pues, planteémonos con ese ejemplo. Entonces, como le estamos diciendo que en razonamiento, aquí en razonamiento, necesitamos entonces es aplicar como tal. Entonces, una información, vamos a hacerlo. Entonces me dicen que este es el ejercicio. Me dicen como que analice esta función cuadrática. Ok. Entonces dice, listo, mire, analícela. Dice, oye, ya, voy a analizarla. Voy a hallar las raíces. Listo, ya, no me demoro aquí. Vamos a hallar las raíces. Recuerden, las raíces son los cortes con el eje. Entonces, con el eje X. Hallar las raíces es tomar esta expresión y simplemente identificar quién es A, quién es B y quién es C. La forma general de una cuadrática es esta. Si usted recuerda el caso de factorización de la forma AX al cuadrado más BX más C. Entonces, mire, aquí nos dice la fórmula es, vaya, miren el ejemplo que le están poniendo, quién es A, quién es B y quién es C, y reemplácelo aquí. Y ya no más, sí, y no más. Y ahora sí, que no nos vaya a fallar de otras operaciones. Entonces me dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Del ejercicio que me dan, entonces voy a colocarlo, entonces digamos que con rojito, ¿no? Listo, con rojito. El rojito dice, A es 2, según esto. Con verdecito, ok, entonces con verdecito, B es 5 positivo, con todo y signo, ¿no? 5 positivo. Y con azulito estaría el C, C es menos 3. ¿Qué fue lo que hicimos? Identificación de la información, solamente identifiqué. Entonces digo, listo, entonces, ¿quién es? Entonces, A es, a minúscula, A es 2. ¿Qué más tengo? Tengo que B es 5 positivo. ¿Qué más tengo? Que C es menos 3. Ok, entonces ya con esto, con esta información, donde estoy analizando el trinómeno que me están dando, entonces ya voy paso y ahora sí utilizo mi fórmula cuadrática del estudiante. Entonces, ok, entonces, ¿y qué tengo que hacer? Pues simplemente reemplazar en esa expresión. Entonces voy a reemplazar. Entonces, ¿y qué voy a reemplazar? Pues los valores que me estén dando, y entonces, y de acuerdo a ellos. Entonces, es de la forma menos b. Aquí es más o menos, cuando decimos que es más o menos, es porque vamos a utilizar estas dos operaciones, más o menos, la raíz cuadrada, en ese caso, mire que viene la raíz cuadrada de, ahora viene otra potencia, de b al cuadrado, aquí es un b, entonces uno con b al cuadrado, menos 4ac, menos 4ac, dice que sobre 2a, ok. 2A. Ay, 2A, no me quiere coger. Entonces, esta expresión, dice que aquí, entonces voy a obtener dos valores. Ok, entonces, esta es como la forma general. Entonces, ya cuando tengo eso, voy a borrarlo aquí un momentico, pues resulta que esta expresión me va a permitir entonces identificar, bueno, reemplacemos quién es A, quién es B, quién es E. Y entonces, y ya. Después hago dos operaciones, una sumando y otra restando. Le voy a colocarla mejor acá aquí, para que después yo pueda utilizar el espacio. Listo. ¿Quién es B? Entonces miro, B es 5, entonces menos B, entonces 5. Más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado, o sea, pongo el 5. Menos 4 es AC, entonces ese 4 es A, que es un 2, en paréntesis, es AC, que es un menos 3, en paréntesis, listo. Y sobre el valor de 2A, en ese caso, pues el A es 2. ¿Qué fue lo que hicimos? Reemplazar el valor de A, el valor de B y el valor de C. Y ahora, pues esperamos es hacer, miramos qué multiplicaciones tienen, si tiene sentido o no, si puedo sacar la raíz cuadrada o no. Entonces, ¿qué resuelvo? Por ejemplo, es 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, 25.
Entonces, ahora viene el producto. 4 por 2 por 3. Entonces, 4 por 2, 8 por 3, 24. Menos por menos me da más. O sea que esto me da más 24. Listo. Entonces, hicimos este producto. Recuerden, ese producto. 4 por 2 por 3, 4 por 2, 8 por 3, 24. Y menos por menos me da más. Y abajo, 2 por 2. Y entonces me daría aquí este 4. Bueno, ahora analizamos lo que está dentro del radical, recordando que las raíces en los números reales solo puede tener valores positivos. Entonces, y este 25 más 24, entonces me da 49. Y parece que tenemos la opción de tener raíz cuadrada exacta. Dice, ok, esto me dio 49. Entonces, perfecto. Ya tengo esa raíz que exacta, entonces es, colocarlo un poquitico más para arriba, esa raíz, entonces que es 7. Ok, raíz cuadrada exacta. Y aquí es donde viene, voy a colocarlo aquí con rojito, ya para terminar. Viene más y el menos. Entonces, una opción, una raíz, va a ser utilizando el más y la otra utilizando el menos de la operación. Entonces, una raíz, aquí sería entonces x sub 1, que es una chiquitica. Entonces, aquí como que x1 es cuando tomo el más, y me comí un número. ¿Listo? Es el más. Y otra que va a resultar cuando yo haga la operación con el menos. ¿Listo? Entonces son dos raíces. Entonces, una con el más y otra con el menos. Entonces, aquí ya lo separé. Entonces, ahora sí voy a resolver, utilizar ese más, menos. Entonces, ¿cuánto me da en ese caso esta operación? Entonces, ¿cuánto nos daría? Menos 5 más 7. 2 2. cuartos. 2, ¿cierto? 2 cuartos, que sería lo que está acá. Y entonces ya tengo, voy a colocar aquí para ver que aquí tenemos la división. Listo, para hacer que estamos haciendo esto, las dos raíces, una sumando. Pues esto nos daría, dijimos que 2 cuartos. Y si lo simplificamos, ¿cuánto daría entonces? Si lo simplifico, 2, profe. 2. Sí, porque sacamos el doble de 2 sería 1 y el 4 serían 2, un medio. Exacto. Eso está mejor, ¿cierto? Entonces, un medio, ¿cierto? Un medio, muy bien. Y eso es positivo, listo. Entonces, este es el un medio. ¿Okay? Entonces, x, entonces la primera raíz es x1 igual a 2 cuartos, o mejor, simplificadito, un medio. ¿Listo? Ahora hacemos lo mismo con la segunda. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos daría? Entonces, aquí ya, esa es una, y ahora viene con la otra. Entonces, hacemos la otra raíz. Entonces, una Menos raíz, 12 cuartos. entonces nos daría acá, ¿cuánto fue que nos dio? Menos Menos, 12 cuartos. ok, listo, menos 12 cuartos. Y si lo simplificamos, Quedaría 3 ¿es positivo o negativo? negativo. Negativo, perfecto, listo, menos 3. Y estas son las dos raíces. Entonces, un medio y menos 3. ¿Qué significa raíces? Que corta el eje X. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar. Hay otra cosita, otra información que ya la vamos a comprobar con GeoGebra. Hay algo que se llama el vértice. El vértice nos dice cuál es el punto más alto o más bajito. Y esta es la expresión. Dice, hallemos el vértice. Pero ¿cómo se hace? Entonces, simplemente es reemplazar en la expresión. Entonces, aquí el vértice de la parábola va a estar vertical. Vértice de la parábola. Entonces aquí, ¿cuál es el punto o más bajo o más alto? Responde a la expresión menos b sobre 2a. Espera un momentito aquí que eso me queda encerrado. Y ese menos b sobre 2a es lo mismo, es reemplacemos los valores. Entonces, ok, y ya, y no más, y ya no más. Entonces, lo que hago es tomar la información y simplemente interpretar después esa información que es lo que queremos. Bueno, entonces, aquí voy a colocarlo este lado. Ese menos b sobre 2a. Pues quiere decir, entonces, que en este caso, ¿quién es b? Entonces dijimos, ese es el vértice. La segunda, Sí. ¿Cuánto nos daba b? menos 3. En la expresión, 5. ¿quién es b? Ah, 5. 5, sí. 5, ¿cierto? Este es 5, entonces dan menos 5. ¿Y quién es a? 2, 2. ¿cierto? Y entonces 2 por 2 daría 4. El vértice es menos 5 cuartos.
Si yo entonces quiero saber más o menos como dice 5 cuartos, ¿dónde está? Dice 1,25. Entonces, en X, más o menos, esta cosa es menos 1,25. Menos 1. O sea que ese es el valorcito. ¿Por qué les digo que vamos a poner mucha atención en esto? Este que es el vértice, que está más o menos en menos 5 cuartos, es más o menos menos 1,25. Vamos a comprobar la información. Este es el vértice, mientras que eso que estamos sacando aquí son las raíces, los dos cortes con el eje X. ¿Ok? Entonces vamos a mirar si está en un medio y en menos 3. ¿Cómo vamos a mirarlo? Pues Profe, o sea que el vértice solamente hacemos sino reemplazar la fórmula nomás. la Y ese fórmula. daría el valor Y del vértice. ahí va, encuentro el valor de X. Falta su imagen, pero ya vamos a mirar. Entonces, miremos la expresión. Es 2x al cuadrado más 5x menos 3. Entonces miramos aquí no está, listo. Entonces es 2x, ¿cómo es? 2, dijimos que 2x al cuadrado más 5x Más 5x menos menos 3, 3. menos 3, listo. Listo. Y vamos a mirar acá. Esta es nuestra parábola. Entonces vamos a analizarla. Vamos a echar un poquitico más amplio. Bueno, analicémosla. Entonces, según esto, raíces, más o menos qué valores esté. 3 menos 3. Menos 3, ¿cierto? Y que hemos colocado como que una raíz es menos 3. Y la otra, un Un medio. medio. Vamos a ver. Y la otra dice que más o menos aquí está el 1, dice que está el 1. Entonces aquí, mire, ahí está. Menos 3 y un medio. Y lo que ahora nos dice, vamos a colocar un momentico acá, voy a hacer un recorte, es que Valor dijimos del que el vértice. vértice, ¿cuánto nos da el vértice? Menos 5 cuartos, menos 1,25. 1,25. Entonces, mira, en X, menos 1,25, como que es por acá. Y su imagen tiene que dar algo más de menos 6, algo. Esta es la forma, obviamente, en la que estamos analizando. Ya, la imagen sería Y, ¿cierto? La imagen sería así, entonces lo que ¿cómo lo hacemos? Pues reemplazamos en la función el 2x al cuadrado más 5x menos 3, en ella reemplazamos el vértice, el valor de menos 5 cuartos, y con ello ya tengo analizada la cuadrática. Digo, mire, el vértice en x, pues aquí en x, porque fue el valor en x, menos 1,25, necesito su imagen. Dice, eso es otra cosa. Entonces su imagen, entonces lo que tenemos que hacer es f de, aquí el f, de menos 5 cuartos o de menos 1,25, lo reemplazo en qué? Pues en la expresión. ¿Cuál es la expresión? 2x al cuadrado más 5x menos 3. Y hallo la operación y me tiene que dar como menos 6, y listo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, con esto, lo que estamos buscando un poquitico es analizar una expresión. Analizo una expresión, miro la función y con ello, pues en este caso, determino, entonces, si es una cuadrática, si está abierta hacia abajo, si está abierta hacia arriba. Bueno, esa es como la idea de este tipo de ejercicio. Bueno, ¿cómo lo vieron? Profe, pero ahí se puede coger, ahí usted cogió menos 5 cuartos, yo puedo coger el resultado del igual, menos 1,25. 1,25 es Sí, sí, igual, ¿cierto? claro, sí. Sí, lo que te parezca más sencillito, sí, aquí tú lo que haces es reemplazar, entonces tomamos esta expresión, y esto la colocamos aquí, solamente que entonces en vez de la X pones el menos 1,25 que tú estás diciendo, aquí es manejo calculadora, ¿listo? O el menos 5 cuartos, como quieran, ¿listo? A nosotros nos gustan más los números racionales, pero si aquí quieres la expresión décima, listo. Y lo que nos dé esta operación es la imagen, en ese caso que tiene que darnos menos 6, bueno, entonces con este tema es donde damos por terminado. Entonces, esto de funciones, hay un tallercito que nos está esperando para practicar eso, para practicar logaritmos, para practicar números, la potenciación, para practicar cuadrática. La cuadrática es esto que acabamos de hacer. Ayer quedamos, obviamente, que todo este material se comparte en el aula. Está debajo, están grabaciones y abajo dice presentaciones. Los materiales siempre se ubican ahí. Bueno, entonces ahora sí, los dejamos que Profe, descansen. ¿le puedo pedir un favor? Cuéntame, ¿Me puedes devolver un momentico donde estaba para yo tomarle una foto ahí ¿a mí? a la, Porque no a vas a la, quitar. no, donde estábamos haciéndolo el vértice, por favor? Esa, profe. Este. Esa sí, por favor. Entonces te quito, espérate, te quito esto para que quede.
Listo, ahí. Sí, y la otra, profe, qué pena, esa, profe. Esta, ok, perfecto. Gracias, profe, muy amable. No, no, no. Entonces, ya con que el material todo está ahí súper compartido, entonces para que lo puedan ver. Y pues ya no nos resta es guiándonos un poquitico por los ejercicios. Entonces, cuídense mucho. Esperamos hoy que hagamos la revisión. Entonces, más tarde, entonces mandamos un mensajito para que puedan revisar entonces su Unidex y su plataforma en el aula para que comprueben las notas. Entonces, les enviamos un abrazo. Cuídense mucho, mucho, mucho. Listo, no se Profe, olviden. muchas gracias, muy amable. Hicieron lo del fractales, súper chévere. Gracias. Entonces, miren los fractales. Cuídense mucho, que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, profe, igualmente.